Amé a Matthew Harrington durante 7 largos años. Como heredero de una de las familias más ricas y poderosas del país, su vida estaba rodeada de lujo y dólares. Pero cuando fui secuestrada, ni siquiera movió un dedo para salvarme. Para él, el dinero era más valioso que mi vida. Incluso su impecable y astuta secretaria insinuó que mi secuestro era una oportunidad para que aprendiera una lección. Matthew estuvo de acuerdo, y así fue. Aprendí mi lección, nunca más me atrevería a amarlo. Después de escapar del infierno por mis propios medios, regresé destrozada. Sin embargo, algo había cambiado. Matthew ahora estaba suplicando, como nunca imaginé, que volviera a ser la misma. Pero ya era demasiado tarde. El día que regresé descalza a la ciudad, mi imagen estuvo en los titulares de todos los medios. Soy Skyler Brown, la hija adoptiva de la poderosa familia Harrington, y fui secuestrada hace unos meses. Aquella mañana, mi reflejo en los escaparates era un recordatorio cruel de mi nueva realidad. Ropa hecha jirones, piel cubierta de suciedad y cicatrices, y un hedor que alejaba a cualquiera. Mis pies, llenos de heridas abiertas, dejaban rastros de sangre por donde caminaba. Los reporteros no tardaron en rodearme como lobos. Las cámaras capturaban cada detalle de mi caída de gracia. Yo, Skyler Brown, una vez glamurosa y orgullosa, ya no existía. Había sido destruida, no solo por los secuestradores, sino también por Matthew Harrington, quien me dejó abandonada a mi suerte. Ahora entendía que, para él, mi vida no valía más que unos billetes. Poco después, un grupo de guardaespaldas con trajes negros llegó a abrirse paso entre la multitud. El líder era Noah Smith. Lo conocía desde los años en que perseguí obsesivamente a Matthew, tratando de ganar su atención. Noah era quien siempre me sacaba de la oficina o el apartamento de Matthew, avergonzándome con su profesionalismo frío. Señorita Brown, por favor, venga conmigo, dijo Noah, su voz controlada pero claramente impactada al verme en ese estado deplorable. Sin responder, lo seguí. Cada paso que daba me arrancaba una gota de sangre, pero ya no sentía dolor. Mi cuerpo estaba tan endurecido como mi corazón después de mi ruta de escape, donde enfrenté la muerte más veces de las que podía contar. Al subir al auto, mis ojos se encontraron con Matthew, descansando con los ojos cerrados. Parecía un modelo, impecable y sereno. En contraste, yo era un desastre viviente. Cuando Matthew abrió los ojos y me vio, su expresión pasó de la indiferencia al desconcierto. Skyler, dijo, como si no pudiera creer que yo estuviera allí. Asentí obedientemente, con una frialdad que lo descolocó. La Skyler que había creído ser especial para los Harrington había desaparecido. Ahora sabía mi lugar, estaba allí porque ellos me lo permitían, y no valía más que una transacción que no quisieron pagar. Matthew frunció el ceño, su desagrado evidente. ¿Cómo pudiste dejarte llegar a este estado?, preguntó con tono acusador. Me contuve. ¿Dejarme llegar a este estado? Corrí kilómetros para escapar, enfrenté animales salvajes, bebí agua de lluvia y busqué comida en basureros. Todo esto porque él no creyó que mi vida valiera el precio de un rescate. Pero no respondí. Sabía que, para él, mi silencio era más valioso que cualquier explicación. El coche arrancó, y Matthew extendió su mano hacia mí. Instintivamente, me encogí en el asiento, evitando cualquier contacto. Él retiró su mano con una sonrisa sarcástica. Veo que finalmente has aprendido algo de modales, murmuró con desdén. Noah, que estaba al volante, miró por el retrovisor con una mezcla de sorpresa y disgusto, pero no dijo nada. Era claro que incluso él empezaba a cuestionar su lealtad hacia Matthew. A pesar de las palabras de Matthew, sentía que el poder en nuestra relación había cambiado. Yo ya no era la misma chica que él podía manipular con promesas vacías. Lo que no sabía era que mi regreso no sería el final de esta historia, sino el principio de algo mucho más grande. Sabía que el dinero y el poder seguían siendo el centro de la vida de Matthew. Pero esta vez, yo usaría esas mismas herramientas para enfrentarme a él. Ya no era su víctima. Skyler, hueles horrible. La voz de Matthew rompió el incómodo silencio en el coche. Tal vez porque el aire era denso, finalmente notó el terrible olor que emanaba de mi cuerpo, una mezcla de sangre seca, sudor y basura. Su comentario, aunque no me sorprendió, hizo que instintivamente intentara apartarme del asiento, como si eso pudiera evitar su disgusto. Sin embargo, el movimiento fue torpe, y terminé arrodillada en el suelo del vehículo. Lo siento. No quiero ensuciar el asiento. Me quedaré aquí abajo. Mis rodillas, cubiertas de heridas abiertas, dolían intensamente. Los secuestradores se habían asegurado de que entendiera cuánto desprecio sentían por mí. Para ellos, no era más que una carga inútil, alguien que ni siquiera valía un rescate en dólares. Descargaron toda su frustración en mí, usándome como un recordatorio de mi insignificancia. Matthew, desde su asiento, me miraba con una mezcla de irritación y algo que no supe identificar. Finalmente, exclamó. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a tu lugar. Lo dijo con autoridad, pero no movió un dedo para ayudarme. Su tono dejaba claro que no toleraba verme en esa posición humillante, pero tampoco estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Con un gran esfuerzo, me apoyé en mis brazos débiles y volví a sentarme. El dolor recorrió todo mi cuerpo,
y las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Matthew nunca había tenido paciencia para mis lágrimas. Siempre le parecían un acto innecesario. Pero esta vez, en lugar de ignorarme, lanzó su pañuelo hacia mí. Era un gesto pequeño, pero su desprecio seguía presente. Ese mismo pañuelo lo había usado minutos antes para limpiarse las manos. Lo tomé y lo apreté con fuerza. Antes, habría sentido una inexplicable alegría al recibir algo de él, pero ahora, solo me recordaba lo sucia y quebrada que estaba. Cuando llegamos a la mansión Harrington, Matthew les ordenó a las criadas que me llevaran a bañarme y a cambiarme de ropa. Me negué a ser atendida de esa manera. Solo permití que buscaran algo de mi viejo guardarropa, algo sencillo, que no llamara la atención. Tras rebuscar entre los vestidos elegantes que una vez había usado, encontraron uno de manga larga, simple y sin adornos. Al verme en el espejo, apenas reconocí a la chica que estaba frente a mí. Antes, había sido glamurosa, alguien que podía caminar con orgullo entre las élites. Ahora, el vestido parecía más un uniforme escolar, un símbolo de lo que había perdido. Pensé en la carta de aceptación que recibí meses atrás de una prestigiosa escuela de diseño en el extranjero. La fecha límite para matricularme ya había pasado. Otra oportunidad perdida. Gracias. Las criadas se miraron sorprendidas. No esperaban un gesto de cortesía, mucho menos de alguien como yo. Pero después de lo que había vivido, entendí que no era diferente a ellas. Ellas trabajaban para los Harrington. Yo, aunque adoptada por la familia, no era más que otra pieza en su maquinaria. Cuando salí del cuarto, vi a Matthew esperándome en las escaleras. Estaba apoyado en la barandilla, mirándome de arriba abajo con una mueca que oscilaba entre el desdén y la burla. Esquiler, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vestiste así? ¿Acaso el vestido le parecía poco atractivo? Quizás pensaba que estaba buscando atención con mi apariencia, pero la verdad era mucho más simple. Solo quería ocultar las cicatrices que cubrían mi cuerpo. Matthew no esperó una respuesta. Me indicó que lo siguiera hacia el comedor principal. La habitación estaba silenciosa, y el eco de mis pasos resonaba en el suelo de mármol. Cuando entré, vi a Yannick y Danielle Harrington, sus padres, sentados en la gran mesa. Ambos tenían expresiones de preocupación que trataban de disimular. Danielle, al verme, se levantó apresuradamente. Su andar era torpe, y necesitó apoyo de una de las empleadas para llegar hasta mí. Esquiler, querida. Su voz, aunque suave, estaba cargada de emociones. No entendía si era preocupación genuina o simplemente una actuación más para mantener las apariencias. Lo que sí sabía era que el dinero y el poder de los Harrington siempre habían sido lo más importante para ellos. Aquella reunión, lejos de ser un momento de alivio, me hizo sentir que algo más estaba ocurriendo. Había secretos en esa familia que aún no entendía, y el precio de descubrirlos podría ser mucho más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. No se preocupe, señorita. Esquiler Brown ha regresado sana y salva. La voz pertenecía a Elise Davis, la secretaria de Matthew. Elise era una mujer de cabello sedoso que llevaba un sencillo suéter de cuello alto, unos jeans ajustados y un collar de oro rosa que parecía costar miles de dólares. Su tono, aunque formal, estaba cargado de una condescendencia que no podía ignorar. Ella hablaba de mí como si fuera una hija desagradecida de los Harrington, mientras destacaba cómo las preocupaciones de Danielle Harrington la habían dejado con canas. Danielle me tomó las manos, llorando, y Elise intentaba consolarla con palabras dulces, pero yo no podía llorar. Mis emociones estaban bloqueadas, mientras observaba a Matthew, cuyo rostro mostraba una expresión fría, como si pensara que yo era insensible. Finalmente, Yannick intervino con voz autoritaria. Basta de llorar, Danielle. Vamos a cenar con Esquiler. Danielle se secó las lágrimas y murmuró. Es mi culpa. Lo siento tanto, Esquiler, por todo lo que te hicimos pasar. Seguro que no has comido bien estos días. Ven, preparé tu sopa de almejas favorita. Me llevó a sentarme entre Yannick y ella, mientras Matthew ocupaba un lugar frente a mí, con Elise sentada a su lado. Parecíamos una familia perfecta en apariencia, pero yo sabía la verdad. Miré la comida servida, tenía un color vibrante y un aroma delicioso. Casi había olvidado cómo era la comida normal. La tentación de abandonar el tenedor y devorar la comida con las manos era abrumadora. Durante los días de hambre, mientras intentaba sobrevivir, no había ni rastro de comida en los suburbios. Solo pude alimentarme con hojas y restos de basura. Ahora, bajo las miradas expectantes, me esforcé por comer de manera civilizada. Mientras tomaba bocados rápidos, noté la mirada burlona de Elise, quien comía delicadamente pequeñas porciones. El desdén en los ojos de Matthew se hizo evidente. Aún así, siguiendo las instrucciones de Danielle, puso un trozo de carne en mi plato. Esquiler, disfruta. Matthew pidió especialmente que lo preparáramos para ti, dijo Danielle con una sonrisa maternal. Sabía que no era cierto. Matthew nunca se preocupó por mis gustos, pero yo conocía bien los suyos. Sabía, por ejemplo, que su color favorito era el oro rosa. Mientras dudaba, Yannick me miró preocupado. ¿Qué ocurre, Esquiler? ¿Discutiste con Matthew de camino aquí? No te preocupes, lo reprenderé después de la cena. Matthew, claramente incómodo, levantó la voz.
No es necesario. Yo negué con la cabeza, intentando no empeorar las cosas. Tomé el trozo de carne con el tenedor, pero al tragarlo, mi estómago se revolvió y lo escupí inmediatamente. Matthew me miró atónito. Sin decir una palabra, me levanté rápidamente y me refugié en una esquina, cubriendo mi rostro con las manos. Lo siento, lo siento. Lo comeré. Por favor, no me castiguen. Todos quedaron paralizados por mi reacción. Daniele corrió hacia mí llorando de nuevo y me abrazó con fuerza. Esquiler, ¿te hicieron daño? ¿Te maltrataron? Dime, por favor. Con el rostro lleno de preocupación, Yannick trajo a Matthew para que escuchara. Este último frunció el ceño, su expresión sombría. ¿Qué pasó? Preguntó Yannick, serio. El silencio en la sala era pesado. Recordé cómo los secuestradores habían amenazado a la familia Harrington, diciendo que si no pagaban el rescate, me torturarían. Pero lo que más me aterrorizaba no eran las condiciones en las que sobreviví, sino que mi destino había estado en manos de Matthew, quien me había abandonado sin remordimientos. Después de la cena, Yannick me pidió que lo acompañara a su estudio. Era un hombre con un carácter imponente en los negocios, pero en ese momento, su voz fue suave. Esquiler, sé que has sentido algo por Matthew desde que eran niños. No respondí. Miré las paredes decoradas con costosos cuadros y reliquias. El lujo de aquella casa contrastaba con los días en que me había alimentado con sobras y hojas. Todo allí gritaba dinero, poder y dólares, pero ninguno de esos bienes había sido suficiente para protegerme de mi destino. Yannick continuó, su tono mostrando más preocupación que reproche. Dime, Esquiler, ¿vale la pena sacrificarte tanto por alguien que no puede ver lo valiosa que eres? Esas palabras resonaron en mi mente mientras comprendía que, aunque la riqueza y el estatus me rodeaban, mi verdadera lucha no era contra los secuestradores, sino contra mi propio valor en un mundo que me trataba como un peón en un juego de dólares y poder. ¿Todavía te gusta?, preguntó Yannick, mirándome con seriedad. Negué con fuerza, sintiendo como la herida en mi rostro palpitaba dolorosamente. Habían pasado 7 años desde que me gradué junto a Matthew, 7 años de humillarme a mí misma persiguiéndolo, pero nunca aprendí la lección. Esa insistencia me llevó a soportar una venganza cruel y una tortura insoportable. Ahora, no me atrevía ni siquiera a pensar en él de esa manera. Después de escuchar mi respuesta, Yannick se quedó pensativo por un momento. Finalmente, dijo con un tono compasivo. Bueno, olvídalo. Incluso si no puedes ser nuestra nuera, siempre serás como una hija para nosotros. Eres una joven amable y hermosa. Matthew no está a tu altura. Abrió un cajón y sacó una tarjeta bancaria. Esto es lo que tus padres dejaron para ti. Hay $4 millones en esta cuenta. Querían que la guardara para ti como regalo de bodas cuando crecieras. Me quedé mirando la tarjeta con asombro. La misma cantidad que los secuestradores exigieron como rescate. Había pasado tanto tiempo quejándome de que mis padres me habían dejado sola en el mundo, permitiéndome soportar tanta tortura. Pero resultó que me habían dejado una fortuna que podría asegurarme una vida cómoda. Me amaron más de lo que jamás había imaginado. Mordí mi pulgar, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Gracias, Yannick, murmuré. Cuando salí del estudio, ya eran las 8 de la noche. Mientras caminaba hacia mi habitación, me crucé con Matthew. Parecía estar esperándome, y su tono, sorprendentemente, era gentil. Elise se quedará en tu habitación esta noche. Puedes usar la habitación junto a la mía. Por un momento, pensé que venía a hablar conmigo, pero era claro que todo giraba en torno a Elise. Asentí y di media vuelta, dirigiéndome en la dirección opuesta. Recordé cuando me mudé por primera vez con la familia Harrington. Matthew me despreciaba tanto que eligió la habitación más alejada de la mía. Sin embargo, mi habitación había sido decorada por un diseñador de lujo contratado por los Harrington. Era mucho más elegante que cualquier habitación de invitados, y aunque me dolía cederla, no podía rechazar la petición de Matthew. Después de todo, esta era su casa. Cuando apenas había dado unos pasos, Matthew me detuvo. Esquiler, ¿por qué estás tan obediente de repente? Me giré y vi una mezcla de burla y preocupación en su rostro. Lo siento, balbuceé. No sabía qué más decirle, aparte de disculparme una y otra vez. Esta es la tercera vez que te disculpas conmigo hoy. Estás actuando de forma extraña, dijo Matthew mientras se acercaba, inclinándose para tocar mi frente. Me aparté rápidamente, como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Mis piernas flaquearon, y apenas logré sostenerme del pasamanos. Matthew me miró como si estuviera loca. Intentando mantener la compostura, murmuré. Mañana me mudaré. Ya se lo dije a Yannick. Pensé que estaría feliz de escuchar mi decisión y de que finalmente lo dejara en paz, pero para mi sorpresa, su expresión se volvió de enojo. ¿Mudarte? ¿Por qué? Solo pedí que Elise se quedara en tu habitación una noche. Es una invitada. ¿Qué tiene de malo? Negué frenéticamente con la cabeza. No, lo has malinterpretado. Antes de que pudiera terminar, Matthew se acercó con el ceño fruncido, agarró mi muñeca y me arrastró hacia el final del pasillo. Ven conmigo. Necesitamos hablar. Una oleada de miedo me invadió. Comencé a llorar y saqué la tarjeta bancaria que Yannick me había dado. Lo siento,
Tengo dinero. Por favor, no me lastimes. Tengo dinero. Matthew se giró, sorprendido. Yo estaba colapsada en el suelo, con mis muñecas aún sujetas en alto por él. Esquiler, ¿de qué estás hablando? Mis labios estaban tan mordidos que casi sangraban. Mientras Matthew se acercaba, los recuerdos de las palabras de los secuestradores volvieron a inundar mi mente. Me habían llamado un perrito faldero de los Harrington. Señor Harrington, no lo molestaré más. Lo prometo. No lo haré. Finalmente, Matthew pareció darse cuenta de que algo estaba profundamente mal en mí. Sus movimientos se volvieron más suaves mientras me levantaba del suelo, sujetándome por la cintura. La sensación de ser levantada me hizo envolver instintivamente mis brazos alrededor de su cuello. Su expresión seria se suavizó ligeramente mientras decía: Esquiler, nunca dije que me molestaras. Yo solo. Y ahí quedó su frase inconclusa, cargada de un significado que no me atrevía a descifrar. Mientras Matthew me sostenía, algo en su mirada cambió. Su expresión fría y controlada se transformó en una mezcla de confusión y algo que podría haber sido culpa. Me soltó con cuidado, asegurándose de que estuviera de pie antes de dar un paso atrás. Parecía buscar las palabras correctas, pero yo no estaba interesada en escucharlas. Esquiler, creo que deberíamos hablar, empezó, pero lo interrumpí con un gesto rápido. No necesito más palabras, Matthew. Lo único que me queda claro es que no debería estar aquí. Mi voz, aunque temblorosa, logró transmitir mi decisión. Matthew frunció el ceño, como si no pudiera comprender por qué yo, quien había pasado años detrás de él, ahora quería desaparecer de su vida. Pero antes de que pudiera responder, Yannick apareció al final del pasillo. Su presencia imponente llenó el espacio. Esquiler, ¿todo está bien? Preguntó con una mezcla de preocupación y autoridad. Asentí rápidamente, intentando calmar la tensión. Yannick miró a Matthew, quien parecía reacio a apartarse, pero finalmente dio un paso al costado. Ven conmigo al estudio, Esquiler. Necesito mostrarte algo, dijo Yannick, haciéndome un gesto para que lo siguiera. En el estudio, Yannick cerró la puerta y se dirigió a un pequeño cajón en su escritorio. Sacó un sobresellado con cera y me lo entregó. Esto es algo que tus padres dejaron para ti. Lo encontré hace poco entre unos documentos antiguos. Pensé que era el momento adecuado para que lo leyeras. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré una carta escrita a mano. Era de mis padres biológicos. En ella, hablaban de cuánto me amaban, de sus esperanzas para mi futuro y de cómo habían confiado en los Harrington para cuidarme en su ausencia. Pero lo que más me impactó fue una línea cerca del final. El dinero y el poder no determinan tu valor, Esquiler. Eres mucho más que eso, y esperamos que nunca lo olvides. Sentí un nudo en la garganta mientras leía esas palabras. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en un mundo donde el dinero y el estatus eran todo, que había olvidado quién era realmente. Esquiler, tus padres sabían lo especial que eras, dijo Yannick suavemente. Y aunque cometieron errores confiando en nosotros, quiero que sepas que tienes todo el derecho de decidir tu propio camino. Lo miré, sorprendida por su sinceridad. Yannick siempre había sido un hombre reservado, pero en ese momento parecía más humano. Gracias, Yannick, murmuré, sosteniendo la carta con fuerza. Cuando salí del estudio, me encontré con Matthew esperándome nuevamente. Esta vez, no había burla en su rostro, sino algo más complejo. ¿Qué te dio mi padre?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y sospecha. Algo que no puedes comprar con tus millones de dólares, Matthew, respondí, sin detenerme. Por primera vez, sentí que tenía algo que él no podía controlar ni manipular, mi propia fortaleza. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, un pensamiento cruzó mi mente. Mi regreso a esta casa no sería el final de mi historia, sino el comienzo de algo más grande. Era hora de tomar el control de mi vida, usando no solo lo que había aprendido, sino también lo que había sobrevivido. El poder que los Harrington siempre habían idolatrado ahora era irrelevante para mí. Mi fuerza no estaba en su dinero ni en su apellido. Estaba en mi capacidad de reconstruirme, esta vez, decidir mi destino. Mientras cerraba la puerta de mi habitación, escuché pasos afuera. Matthew, una vez más, no parecía dispuesto a dejarme ir sin una explicación. Pero ahora yo tenía claro que mi valor no dependía de él. Mi lucha apenas estaba comenzando, y esta vez, no iba a ser la víctima. Matthew estaba parado frente a mi puerta, con una mezcla de frustración y algo que no podía identificar. Durante años, lo había idealizado, creyendo que su atención validaría mi existencia. Pero ahora, esa dinámica se había roto. No era él quien tenía el control, sino yo. Abrí la puerta con calma y lo enfrenté. Matthew, ¿qué quieres?, pregunté con firmeza. Su mirada, antes siempre segura y distante, ahora estaba cargada de algo que parecía arrepentimiento. Esquiler, no entiendo en qué momento llegamos a esto, dijo, su voz vacilante. Sé que cometí errores, pero nunca pensé que llegaríamos a este punto. Lo observé detenidamente. Años atrás, estas palabras habrían sido mi salvación, una prueba de que tal vez él se preocupaba por mí. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, solo eran ecos vacíos. Llegamos a esto porque tú lo permitiste, Matthew, respondí,
con una calma que lo descolocó. No soy una pieza en tu tablero ni alguien que puedes usar y descartar según tu conveniencia. Sus ojos se entrecerraron, como si intentara encontrar las palabras correctas. Pero antes de que pudiera hablar, continué. No estoy aquí para arreglar lo que pasó. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo de mi vida. Matthew dio un paso hacia mí, sus manos temblaban levemente. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Esquiler, no quiero perderte. Sé que hice todo mal, pero puedo arreglarlo. Déjame demostrarte que puedo ser mejor. Por un momento, consideré sus palabras. Pero mi mente regresó a esos días en los que había luchado por mi vida, completamente sola. Matthew había tenido su oportunidad, y la desperdició. Matthew, ya no se trata de lo que tú puedas hacer. Ahora se trata de mí. Me aparté de la puerta, dejando claro que la conversación había terminado. Él me miró, su rostro lleno de emociones contradictorias, pero no intentó detenerme. Cuando cerré la puerta, sentí un alivio que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, Yannick me esperaba en la entrada principal de la mansión. Su semblante era tranquilo, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Esquiler? Preguntó con una mezcla de respeto y tristeza. Asentí. Es hora de empezar de nuevo, Yannick. Gracias por todo lo que hiciste, pero necesito encontrar mi propio camino. Yannick no dijo nada más. En cambio, extendió un sobre. Al abrirlo, encontré no solo la tarjeta bancaria que me había dado, sino también documentos que legalmente me desvinculaban de la familia Harrington. Era libre. Tus padres estarían orgullosos de ti, dijo Yannick. Con esas palabras, dejé atrás la mansión Harrington. Mientras el sol de la mañana iluminaba el camino frente a mí, sentí una paz que nunca antes había conocido. Los recuerdos del pasado seguían ahí, pero ya no me definían. Me detuve frente a un taxi, con una maleta en la mano y una carta en la otra. Una carta de aceptación de una nueva universidad, en un lugar donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Era un lugar donde podría empezar de nuevo. Subí al taxi, y mientras el vehículo se alejaba, miré por última vez la mansión Harrington. Ese capítulo estaba cerrado. Ahora, era el momento de escribir mi propia historia. Con cada kilómetro que recorría, sentía como el peso del pasado se desvanecía. Ya no era la hija adoptiva de una familia poderosa. Ya no era la chica que mendigaba amor. Ahora era Esquiler Brown, alguien que había sobrevivido al infierno y había encontrado la fuerza para renacer. El final no era un cierre, sino un comienzo. Y esta vez, sabía que sería yo quien controlaría mi destino.